Amigos televidentes, estamos de retorno en su programa Actualidad Fiscal, Tecnológico y Financiera. En este último bloque queremos conversar con el licenciado Iván López el tema que está en la palestra pública, que últimamente salieron a relucir unas, diríamos, informaciones que dio la vicepresidenta de la Cámara de Cuentas, que estas auditorías que realiza Contraloría chocan con lo que son sus funciones. ¿Qué opinión te merece, Iván? Bueno, la opinión que me merece, yo quiero quizás dividir mi opinión en dos aspectos. Yo respeto mucho a la colega, que somos de hecho contadores, ¿verdad? Somos CPA. Respeto mucho la opinión que la vicepresidenta de la Cámara de Cuentas ha emitido con respecto a la facultad que tiene la Contraloría General de la República para realizar auditorías en las instituciones públicas y en este caso auditoría financiera, que creo que era lo que ella versaba en ese programa que le hicieron la pregunta. Yo diría que quizá la persona, y ella, ¿verdad? Yo quiero respetarla a ella y quiero respetar también a tu público, pero entiendo que la persona menos indicada para emitir una opinión con respecto a lo que está, a este tema de la Contraloría General de la República, son los miembros de la Cámara de Cuentas, o yo diría algunos miembros de la Cámara de Cuentas, porque conozco, quizás para guardar la amistad que me une con uno de los miembros, un hombre serio de verdad, una persona seria de verdad, pero entiendo que en este caso ella es la persona menos indicada como para opinar con respecto a la función que está realizando la Contraloría General de la República. Porque lo primero que esa persona tiene que hacer es preocuparse porque su casa funcione bien. O sea, preocuparse porque la Cámara de Cuentas realice su trabajo, realice auditorías, realice investigación, que es lo que el pueblo dominicano, que es lo que nosotros estamos esperando que la Cámara de Cuentas realice su trabajo. De hecho, el propio presidente de la comisión que estuvo evaluando, ¿verdad?, los miembros de la Cámara de Cuentas, indicó que la Cámara de Cuentas tenía una deficiencia. No había utilizado casi más del 40, casi el 50% de los recursos del presupuesto que maneja la Cámara de Cuentas, no lo había utilizado. Y también había indicado que lo que había realizado era como entre el 3 al 11% de las auditorías. Creo que el 3% el año pasado y creo que hasta el 11% el año pasado. Imagínate, cuando tú hablas de un 3% a nivel de auditoría, eso no es nada. Cuando tú hablas de un 11%, eso no significa nada cuando tú ves el universo, ¿verdad?, de entes que necesitan ser auditados. La otra parte es que entiendo con respecto a la opinión de ella en respecto a la función de la Contraloría General de la República, entiendo que quizás ella dio su opinión no pensando en lo que la ley establece a la Contraloría General de la República. La Contraloría General de la República tiene la facultad para realizar auditoría. Yo ayer estaba participando en una entrevista y escuché de hecho hablar a esa persona decir que la Contraloría no puede hacer auditorías. Y eso me llamó tanto la atención que dije, Dios mío, pero ¿dónde es que nosotros estamos? A veces hay personas que quieren opinar del tema sin leer la Constitución, sin estudiar la ley, sin ver lo que la Contraloría realmente realiza. De hecho, la Contraloría tiene tanta facultad para realizar auditorías a esas instituciones que, como yo decía, Nicolás, al principio de nuestro comentario, de nuestra entrevista, ella tiene el deber de evaluar, de observar, de auditar, de que los estados financieros preparados por contabilidad gubernamental cumplan con el debido proceso normativo. O sea, entonces yo te puedo preguntar a ti, y perdóname que te pregunte porque el entrevistado soy yo, ¿verdad? Pero yo te puedo preguntar, tú que eres auditor, ¿cómo tú vas a evaluar, cómo tú vas a emitir una opinión con respecto a los informes financieros que te provee contabilidad gubernamental sin tú hacer una auditoría? Es correcto. No, mira, quizás la confusión, diríamos, existe en el hecho de que posiblemente en la misma ley, específicamente la ley 1007, dentro de las funciones que se le confiere, no habla textualmente de auditoría, sino de investigaciones como responsabilidades de la Contraloría. Pero dentro de esas investigaciones están las auditorías que se hacen, porque, por ejemplo, Contraloría funge como el auditor interno de una empresa privada y esos auditores internos
hacen auditorías internas y rinden informes de auditoría, en este caso a la gerencia, que es lo que ha hecho también, en este caso, la Contraloría General de la República. ¿Cuál ha sido, y eso entiendo yo que pudiera ser la parte criticable, que esas investigaciones que tanto los auditores internos en el sector privado como en el caso de la Contraloría en el sector público deben hacerse y dirigirse al incumbente, aunque dijimos ahorita que ciertamente se dirigió al incumbente, pero donde está el cuestionamiento es que posiblemente, como la Contraloría es parte del proceso donde están involucradas las posibles inobservancias de la ley, no era quizás correcto hacer esas auditorías o esas investigaciones de forma pública. Sí, antes, Nicolás, de contestar la pregunta que tú haces, porque lo he escuchado en varios escenarios, que dicen que la ley 1007 no le da la facultad a la Contraloría textualmente de hacer auditoría. Claro que sí. La ley 1007 habla de que la Contraloría realiza auditorías a través de sus unidades de auditorías internas que tiene en las instituciones. Realiza evaluaciones, investigaciones y auditorías. De hecho, es tanto así que la Contraloría tiene la facultad de contratar auditores externos cuando hay que hacer una investigación especial, cuando hay que hacer una auditoría especial o cuando la Contraloría no tiene el personal capacitado para auditar un área determinada. O sea, lo que quiero dejar sentado aquí es que la ley sí establece la facultad de la Contraloría textualmente de realizar auditorías. Con respecto a la pregunta que haces de si fue prudente, ¿verdad? La publicación de los informes. Mira, la ley faculta a la Contraloría General de la República publicar a solicitud del presidente los informes. Se habla de que si fue una cortina de humo, se habla de que si fue una estrategia política, se habla de que si fue una falta. Al final yo lo que digo es que sea lo que fuera, ¿verdad? La Contraloría, a mi entender, lo hizo bien. Lo hizo bien, ¿por qué? Porque la Contraloría está llamada a rendir cuenta, de hecho, a la ciudadanía del uso, porque recuérdate que parte de las funciones de la Contraloría es velar por el uso correcto de los recursos. Y todo funcionario, todo servidor público se debe a la población, se debe al pueblo, se debe, ¿verdad? Se debe a nosotros que lo hemos elegido, ¿verdad? A unos para que ellos puedan también luego elegir a otros o nombrar a otros, como el caso, ¿verdad?, del Contralor General de la República, que es nombrado por el presidente de la República Dominicana en este caso. Entonces, yo entiendo que sí, que lo que la Contraloría ha hecho de publicar los informes está dentro del marco legal, lo hizo bien. Ahora, lo que yo digo es, Nicolás, que esto no debe de quedarse en simplemente publicarlo en un portal. Yo entiendo que estos resultados de estas auditorías que realizó la Contraloría General de la República tienen que llevarse hasta las últimas consecuencias, porque de nada vale de que tú publiques unos informes para tú decirle al país de que ahora sí se está haciendo auditoría desde la fundación de la Contraloría hace 94 años aproximadamente, y que ahora sí se están haciendo auditorías y que ahora sí se están publicando. Lo que a mí me preocupa es, como auditor, como contador, es que esos informes se le pueda dar el seguimiento correspondiente. Sí, bueno, recuérdate que algunos funcionarios hicieron algunos comentarios respecto a esos hallazgos y la mayoría coinciden de que esas faltas, esas inobservancias son subsanables. Tú que tienes experiencia en lo que es auditoría forense, pero además los amigos televidentes quizás no sepan, Iván, que tú participaste en el concurso para la elección de los miembros de la Cámara de Cuentas. Y no solamente eso, sino que tú fuiste seleccionado en la terna que envió esa comisión de la Cámara de Diputados al Senado, que inclusive yo me atreví a llamarte para felicitarte porque entendía que ya tú estabas dentro de lo que eran los agraciados, ¿verdad? ¿Qué pasó ahí en esa elección, Iván? Bueno, no sé, yo entiendo, mira, yo creo, Nicolás, yo de hecho lo digo muy poco en los medios de comunicación, que yo participé
como ¿verdad? Aspirante a miembro de la Cámara de Cuentas. Pero yo creo que la comisión que estuvo evaluando los diferentes candidatos que estuvimos ahí aspirantes a miembro de la Cámara de Cuentas, creo que la comisión hizo un buen trabajo, creo que la comisión hizo una buena elección al principio, porque si tú te das cuenta, la Cámara de Cuentas actual duró un año trabajando. O sea, el primer año de la Cámara de Cuentas fue un buen año. Fue un buen año. Ellos trabajaron y rindieron algunos informes, pero de repente se soltó el avispero, ¿verdad? Pero lamentablemente yo entiendo que no, en esa oportunidad no fuimos, gracias al Señor, como tú mencionas, gracias a Dios, fuimos electos como parte de las ternas, lo cual es un logro de 400 y pico de entrevistados, de aspirantes. Tú quedar dentro de las ternas, yo creo que es un logro. Y entiendo que no fue la voluntad de Dios que nosotros fuéramos a la Cámara de Cuentas en ese momento. Llegará su momento. Tú sabes, Iván, que Contraloría General de la República, con el tema que ha estado, diríamos, de moda a nivel latinoamericano, creó en el 2021 una unidad de auditoría especializada de fraude o antifraude. ¿Crees tú que la Contraloría debería tener este tipo de unidad? Porque fíjate que, si bien es cierto que la Contraloría creó su unidad, inclusive la tiene en un área separada del resto del personal, sin embargo, la Cámara de Cuentas, que entendemos que es el que debería ciertamente tener esta unidad, no la tiene. ¿Cómo tú ves esta situación? Sí, ahí como que pudiésemos decir, bueno, habrá, ¿verdad?, choque de funciones, ¿verdad? Mira, tú sabes que el Instituto Interno de Auditoría a nivel global, bajo el marco internacional para la práctica profesional de la auditoría interna, establece, no es responsabilidad del auditor interno la detección del fraude. Eso es lo primero que dice el Instituto Global de Auditoría en su norma. No es la responsabilidad directa del auditor interno de detectar fraude. Sí, claro, es su responsabilidad de elaborar un plan de auditoría enfocado en riesgo y también enfocado en todo lo que pudiese provocar que en la organización, que en la institución, se realicen fraude. Entonces, todo va a depender también de la facultad que se le establezca, ¿verdad?, que se le dé a la unidad de auditoría en la institución. Porque si bien es cierto, auditoría interna no está para detectar fraude, en su principio, en su origen, mucho más cierto es que la auditoría interna también se le pueden delegar funciones y establecidas. Tienen que estar establecidas, de hecho, en su documento, ¿verdad?, constitutivo como Departamento de Auditoría Interna en esa institución. En el caso de la Contraloría General de la República, nosotros hablábamos al principio que la Contraloría tiene la facultad de realizar investigaciones cuando en su trabajo cotidiano de auditoría interna ella detecta que no se está cumpliendo con las normas, ella detecta que los fondos posiblemente no se estén usando de manera apropiada. Bajo la facultad de investigación, ella puede hacer investigaciones. Ahora bien, esas investigaciones, al igual también que sus auditorías, recuerda que tienen que ser igual enviadas a la Cámara de Cuentas, porque como la Contraloría es el ente interno, el ente externo, que es la Cámara de Cuentas, entonces es la que le va a dar como ese poder, ¿verdad?, legal a esa auditoría que ha hecho la Contraloría General de la República. Y quizás tú dirías, bueno, pero ¿qué pasa si la Contraloría, qué pasa si la Cámara de Cuentas, cuando hace una investigación, encuentra diferencia en lo que la Contraloría ha reportado? No pasa nada, porque recuérdate que son dos instituciones diferentes, con facultades diferentes, que van a tener de hecho objetivos diferentes y que van a evaluar de hecho los procesos. Tú y yo podemos hacer una auditoría, no debería pasar, pero tú y yo podemos hacer una auditoría a la misma función y podemos encontrar diferencias. Entonces yo entiendo que sí, que bajo la facultad que la ley le otorga a la Contraloría General de la República, entiendo que esa unidad de auditoría forense no choca, ¿verdad?, con lo que es el rol de la Cámara de Cuentas. No, y tomando en cuenta, Iván, que como las auditorías forenses tiene con función tanto preventiva como detectiva. En ese caso entendemos nosotros que ese tipo de auditoría que está realizando Contraloría de la República está dentro de lo preventivo porque es interno. Es correcto, así es que. Bueno, Iván, llegamos al final de
programa. Tú sabes que el tiempo en televisión es corto. Te agradecemos que haya compartido con nuestro amigo televidente este interesante tema sobre los informes que ha estado realizando la Contraloría General de la República. Amigos televidentes, llegamos al final y nos vemos la próxima semana.